Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Víctor Raúl Zúñiga Burday. Expediente 196-2017-61. Por el delito de organización criminal en agravio del Estado. Grabamos la audiencia, por favor, registren sus asistencias. La defensa. Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días, señorita representante del Ministerio Público. Abogado Juan Albitre Escaso, con registro K70687, con casilla electrónica 70601, correo electrónico juan.eac10@gmail.com y número de celular 94 53 94 896. Gracias. Bien, se concede el uso de la palabra al doctor Albitres. A efecto de conducir el debate, es una cuestión concreta la que se ha planteado, ¿no? Una cuestión previa. El artículo 4 precisa que la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de plausibilidad explícitamente previsto en la ley. Entonces, que sea concreto, doctor Albitres, por favor, de acuerdo al artículo señalado. Adelante, lo escucho. Tiene 5 minutos, creo que es tiempo suficiente. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señor magistrado. Venimos ante su despacho a solicitarles, a efecto de solicitarles, se declare fundada nuestra cuestión previa planteada en base al artículo 4 del Código Procesal Penal, inciso 1, que establece que la cuestión previa procede cuando el fiscal debe continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. En este sentido, señor magistrado, el requisito de admisibilidad omitido por parte del Ministerio Público es el artículo número 2, inciso 11 de la ley 27.697, ley que otorga facultad al fiscal para la intervención y el control de las comunicaciones y documentos excepcionales, que establece, de descubrirse indicios de otros hechos delictivos, se comunicará el descubrimiento al juez competente para que disponga la pertinencia o no de su utilización en la investigación en curso, en vía de ampliación. En este sentido, señor magistrado, se le ha presentado en este mismo escrito las 5 resoluciones del auto de levantamiento del secreto de las comunicaciones, donde se detalla sobre los elementos de convicción o por qué motivo ha sido requerido en ese momento, en su debida oportunidad, el levantamiento del secreto de las comunicaciones en base a los delitos del delito de extorsión, tráfico de terrenos, lavado de activos, falsificación de documentos, tenencia ilegal de armas en agravio del Estado. Nosotros hemos planteado nuestra cuestión previa en el extremo de los delitos de estelionato y estafa agravada. Como usted podrá observar, en las 5 resoluciones motivadas por su despacho al momento del levantamiento del secreto de las comunicaciones, esos delitos previos a la formalización de la audiencia, a la formalización de la presente investigación penal, no se encuentran requeridas. Es decir, la ley 27.697, ¿qué requisito principal es? Es cuando el juez autoriza, por parte de un requerimiento fiscal, con sus respectivos elementos de convicción, requiere al juez para que pueda realizarse la autorización y levantamiento del secreto de las comunicaciones. El juez autoriza por un plazo mínimo, en este caso de 60 días. Si dentro de ese plazo de 60 días, la Fiscalía encuentra indicios de nuevos hechos, de nuevos elementos y o hechos nuevos, tendría que solicitar al juez de investigación preparatoria o al juez competente, como señala la ley, para que pueda, vía ampliación, requerirlo. En este extremo, señor magistrado, en los delitos de estelionato y de estafa agravada, no fue así. Porque en los cinco resoluciones que hemos presentado no están requeridos previamente antes de la formalización de investigación preparatoria. Es más, señor magistrado, el delito de estelionato
ni siquiera fue formalizado. No fue formalizado la investigación preparatoria. Entonces, es más, cuando se debatió inclusive en audiencia de prisión preventiva, solamente en contra de mi patrocinado, en ese entonces era organización criminal, usurpación y estafa agravada. Este leonato se motivó por otra disposición, simplemente se subsanó por parte del Ministerio Público mediante la disposición número 12 de fecha 11 de febrero de 2019, disposición que también lo hemos adjuntado en el presente recurso. Es ahí donde recién, a partir la Fiscalía, señala el delito de estelionato. ¿Por qué? Porque en la audiencia de prisión preventiva, el juez de ese entonces señaló que acá no había organización criminal, usurpación ni estafa agravada, solamente había el delito de estelionato. Esa percepción, esa idea fue que llevó a que la Fiscalía posteriormente señale el delito de estelionato. Con respecto al delito de estafa agravada, con el delito de estafa agravada, la Fiscalía nos podrá decir, sí, efectivamente lo hemos formalizado y que se debatió y se ha continuado hasta la fecha. Pero hay que tomar en cuenta, señor magistrado, lo que usted mismo ha indicado y ha dado lectura de la cuestión previa. Es cuando el fiscal continúa con la investigación omitiendo. En este caso, la Fiscalía ha omitido este requisito. Es una ley especialmente para los fiscales, que está concordante también con la ley 30.077, señor magistrado, en los artículos, tanto el artículo 9, inciso 2, y artículo inciso 2. 9, inciso 2 y 10, inciso 2, en las cuales señalan con respecto a la aplicación de esta ley que le he citado que se ha omitido. Se ha omitido la ley 27.697 y la ley 30.077 en esos extremos que yo le he indicado. Por eso nosotros señalamos que ese requisito previo a la presente formalización penal no se ha cumplido, no se ha establecido. Es por eso, señor magistrado, que en estos dos delitos que le he oralizado, se ha demostrado el requisito o la omisión del requisito de admisibilidad por parte del Ministerio Público al momento de formalizar en base a estos dos delitos, tanto de estelionato y estafa agravada. Por lo tanto, señor magistrado, solicitamos a su despacho que declare fundada nuestra cuestión previa en base a los argumentos oralizados y escritos, y solicitados por escritos en nuestra cuestión previa. Doctor, yo le puedo escuchar respecto a su planteamiento, pero yo le pediría, si usted desea argumentar algo más, también se lo voy a permitir, le voy a conceder el uso de la palabra, pero por favor, contésteme lo que yo le pregunto. Yo le he preguntado claramente, de forma específica y concreta, doctor, si usted señala que la ley es tan clara, le he dicho, si usted conoce que la Corte Suprema en algún momento en esos delitos de estelionato y estafa agravada haya señalado que como cuestión previa a iniciar este tipo de investigaciones de delitos, haya establecido que debe lo que usted está requiriendo ahora, ¿no? Que se cumpla con el artículo 2, inciso 11 de la ley 27.697 y la ley 30.077, artículo 9, inciso 2 también. Ese es en concreto, doctor. O sea, respóndame y luego usted puede argumentar lo que vea por conveniente. No hay problema, pero si hay alguna casación. Bueno, señor magistrado, con respecto a lo que yo le estoy planteando, bueno, no he visto que haya habido una casación. Quizás, haciendo un estudio más a fondo, quizás podía haber encontrado, no lo sé. Entonces, yo en mi extremo no señalo de que previamente, por cada delito común, quizás ordinario, que se investigue en otras fiscalías provinciales, se requiera previamente que se cumpla la ley 27.697. Me refiero a las leyes especiales para los delitos de organizaciones criminales. Entonces, lo que señalan con respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones. Entonces, es decir, que si yo como juez, yo como fiscal, en el hipotético caso, le requiero a usted un plazo de 60 días para que me autoricen interceptar ciertas llamadas telefónicas, en ese plazo, si yo descubro por otros delitos que no le pedí inicialmente con mis elementos de convicción, entonces yo le he tenido que solicitarle. La ley lo señala así, lo señala
la ley 27.697. Es más, inclusive esta misma ley se encuentra amparada en las resoluciones del secreto de las comunicaciones, del levantamiento del secreto de las comunicaciones. En los 5 se encuentra. Es decir, la Fiscalía ya tenía conocimiento que si había otro hecho nuevo de las investigaciones por parte de las interceptaciones de las llamadas, era por esta ley que ella tenía que, el fiscal tenía que ampliar y requerir por este delito. Obviamente este hecho que investiga tenía que también ser sustentado, ¿no?, por escrito, pero en el momento no lo realizó, por eso que su despacho o el juez de ese entonces autorizó por esos delitos hasta la formalización. Como le digo, es más, señor magistrado, el estelionato fue solicitado posteriormente, ni siquiera fue requerido inicialmente ni investigación preliminar, ni a nivel de investigación preparatoria posterior, después de la audiencia de prisión preventiva, fue requerido el delito de estelionato. Entonces, estos elementos de convicción que se usa ahora por parte del Ministerio Público ni siquiera se podría usar porque nunca lo requirió de forma inicial. Entonces, ¿cómo pueden solicitar o el Ministerio Público puede usar los elementos de convicción si inicialmente nunca lo pidió? Es más, ni siquiera lo formalizó, ni siquiera lo requirió en prisión preventiva. Solamente el juez le comentó y después lo amplió con una pequeña disposición de solamente 2 hojas. Ya, pero Entonces, ¿qué es lo que dice usted que no debería utilizarse? claro, lo que pasa, señor magistrado, es que para poder, si la Fiscalía solicita el levantamiento del secreto de las comunicaciones, es para tener elementos de convicción y poder formalizar ante su despacho. Pero tiene que requerirlo previamente y formalizarlo posteriormente. Entonces, a eso me refiero. Si previamente no requirió por el delito de estelionato, ni tampoco de estafa agravada, en el hipotético caso, bueno, en este caso, no, las actas de comunicaciones o los elementos de convicción no fueron por los delitos que estamos solicitando en la cuestión previa. La ley 27.697, aparte que se encuentra amparada en las resoluciones de secreto de las comunicaciones, en los 5 que se nos haya hecho llegar por parte del Ministerio Público, señala bien claro que los elementos de convicciones fueron, en este caso, por los delitos de extorsión, tráfico de terrenos, lavado de activos, falsificación de documentos, tenencia ilegal de armas de fuego, y es todo. No hay más delitos, no está estelionato, no se encuentra el delito de estafa agravada. Entonces, nosotros lo que estamos indicando es el cumplimiento de esta ley que se encuentra también fundamentado en todas estas resoluciones por parte del juez anterior, en el punto de los plazos, con respecto a los plazos, señor magistrado, en las resoluciones que motiva su juzgado o el juez en ese entonces, en las resoluciones en el punto 3.7 plazo, señala y detalla, y en una de lo que consigna o ampara el pedido del plazo, también señala la ley 27.697. El juez también en su debida oportunidad también lo ampara para que pueda la Fiscalía tomar conocimiento de que esta ley se tiene que ejecutar en base a que se encontraría algunos hechos nuevos. Y también es concordante con los artículos tanto 9 y 10 de la ley 30.077, especialmente para la ley de crimen organizado. El Ministerio Público. Adelante, doctora, le escucho. Gracias, señor juez. Sí, el Ministerio Público solicita que se declare improcedente el pedido formulado por la defensa técnica de Raimundo Navarro Oré, debido, señor magistrado, en primer lugar, a que no ha precisado cuál sería el requisito de procedibilidad relacionado directamente a los tipos penales que se le atribuyen a su patrocinado, ya que el requisito de procedibilidad que prevé el artículo 4 del Código Procesal Penal referido a la cuestión previa, es un requisito, una condición para el ejercicio de la acción penal referido al tipo penal que se le está atribuyendo. En este caso, señor magistrado, los delitos de organización criminal, estelionato y estafa agravada no requieren un requisito previo para la promoción del ejercicio de la acción penal. En ese sentido, por ejemplo, como en los delitos de la omisión a la asistencia familiar, en que se requiere un previo apercibimiento, ¿no? Es el clásico ejemplo que consideran las casaciones de la Corte Suprema referidas a la cuestión previa. En este caso, en los delitos de estelionato, estafa agravada,
no requieren un requisito previo. Las normas aludidas por el recurrente constituyen normas procesales, cuyo incumplimiento incluso tienen vía propia, ya que cuestiona también están relacionados con el levantamiento del secreto de las comunicaciones, los cuales tienen vías propias para cuestionar, ¿no?, su inaplicación o su indebida aplicación, como son, por ejemplo, el reexamen del levantamiento de las comunicaciones. Entonces, el Ministerio Público considera que lo solicitado por el recurrente no tiene asidero legal, ya que, como refiero, son normas procesales que tienen vía propia y que no inciden directamente en los delitos que se le han atribuido a su patrocinado. Por ese motivo, señor magistrado, consideramos que debe desestimarse el pedido, ¿no?, formulado por la defensa técnica de Raimundo Navarro, declarándose improcedente. Gracias por su concreción, doctora. Doctor Alvitres, finalmente algo que, como derecho a réplica. Sí, sí, señor magistrado. La señorita representante del Ministerio Público señala sobre el tipo de la acción penal, el tipo penal y la acción penal. Lo que nosotros hemos venido a señalarle acá a su despacho es lo que señala la cuestión previa con respecto a la omisión de un requisito de procedibilidad. Puede haber sido administrativo, puede haber sido ahora en esta situación. Nosotros lo que estamos señalando es el cumplimiento de la ley 27.697, concordante con la misma ley 30.077, el cumplimiento. Nosotros resaltamos que para que el fiscal pueda requerir con sus elementos de convicción, señale obviamente los delitos que va a investigar, que se va a interceptar, y posteriormente, si en esos plazos de esos 60 días que se le autoriza el juez, investiga otros hechos nuevos, en este caso fueron 5 ampliaciones del plazo, entonces se deberá comunicar, dice el juez competente, al juez competente, a fin de que él decida si es pertinente o no útil para la investigación. Entonces, en este caso, los delitos tanto previo de estelionato y estafa agravada, sobre todo estelionato, ni siquiera fue formalizado. En ese sentido, señor magistrado, la Fiscalía no nos ha indicado con respecto a nuestro pedido o por qué ellos han obviado, nos ha indicado por qué ellos habrían obviado esa ley que se encuentra vigente con la ley 30.077, la misma que está amparada en las resoluciones iniciales de levantamiento del secreto de la comunicación. Señala con respecto a tener vías propias. Nosotros no estamos señalando con respecto al cuestionamiento del secreto de las comunicaciones. En ningún momento lo he señalado. Solamente he indicado que las resoluciones donde está el auto de secreto de las comunicaciones es donde se ha determinado por qué delitos se ha requerido de forma inicial. Entonces, nosotros no estamos cuestionando las actas de comunicaciones, señor magistrado. Es por eso que solamente le estamos presentando las resoluciones para que certifique que efectivamente, previo a la formalización de la investigación preparatoria, estos delitos no fueron requeridos apropiadamente, y si hubiesen sido descubiertos durante la investigación, estos debieron comunicarse a su juzgado, a su judicatura, y usted decidirá la pertinencia o no de este delito. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias.